dedicado a renacer todo el tiempo en mi vida y a utilizar las herramientas que tenemos los seres humanos, pero era una niña y no entendía, lo hacía por intuición, cosas que luego pues las he ido poniendo nombre gracias a personas como vosotros, ¿no? Que os dedicáis a estudiarnos y a ponerle nombre a los comportamientos que tenemos ante las cosas, ¿no? Y la adversidad yo creo que es ese gran tribunal de la vida en el que ahí es donde nos retratamos. Y es verdad que yo creo que sale lo que uno es, pero luego además tienes la posibilidad de elegir esa actitud de cómo enfrentarte a las cosas, ¿no? A veces lo haces por intuición, que como fue mi caso, y otras personas que, como tú decías antes, pues necesitan ayuda para hacer estas cosas. Y bueno, pues yo soy la mayor de esos 4 hermanos, esa chica de pueblo, que tienes unos sueños y te vas a Madrid, pues como, yo siempre digo, como Paco Martínez Soria, la ciudad no es para mí, un poco el monólogo de Dani ayer, ¿no? De que llegas a la ciudad de los sueños, que es Madrid, porque yo creo que seas lo que quieras ser, lo puedes conseguir en esa ciudad, ¿no? Y yo, bueno, pues me matriculé en la Facultad de Ciencias de la Información. Antes había pasado por los concursos de Miss España y estas cosas, y que no funcionaban igual, pues era el primer año que entraban por los pueblos, y yo, claro, pues en mi pueblo, en Medina del Campo, me presenté al concurso con una autorización de mi madre, porque tenía 17 años, y cuando llegué se participaba por provincias, y en Castilla y León pues participamos todas las provincias, y las 2 primeras íbamos a Miss España. Y bueno, pues yo quedé entre las 2 primeras, y resulta que cuando tengo que participar en Miss España, pues me dicen que con 17 años no puedo, y entonces vi el concurso llorando. Pero me sirvió de trampolín para empezar a trabajar, y pues eso, para irme a Madrid, y elegí una carrera que no hubiera ni en Medina, ni en Valladolid ni cerca, para irme a Madrid, que era donde yo quería, donde me escapaba a los castings que leía en los periódicos. Claro, estamos hablando... Claro, tenías que buscar en el periódico, porque en aquella época, vamos a decir, ni el teléfono, tenías que llamar a una cabina a la agencia, a ver si había trabajo, o sea, era otro mundo. Y bueno, pues cuando más o menos estaba en la rampa de lanzamiento, pues el 10 de marzo del año 95, me dicen que tengo una infección en la sangre. Después de pasar por muchos médicos, yo tenía pues muchos síntomas que realmente, bueno, pues aislados no tienen sentido, ¿no? Cansancio, pero yo pues me dedicaba a estudiar, a trabajar y tal, pues me parecía que era algo normal. Tenía fiebres y catarros intermitentes que aparecían y desaparecían, pues, algunos dolores óseos, que bueno, luego empecé con un dolor mandibular muy potente, entonces claro, yo iba a médicos relacionados con la zona maxilar, y bueno, pues al fin, después de pasar por muchísimos médicos, de estar mucho tiempo, un doctor me escuchó, porque a veces la apariencia engaña, ¿no? Es decir, porque una mujer con esta apariencia no va a tener cáncer, pues, y más hace 20 años, cuando estoy hablando que es la prehistoria del cáncer. O sea, en estos años, ahora os contaré, hemos avanzado muchísimo. Yo tenía unos puntitos rojos en las piernas, que tiene un nombre muy bonito, se llama púrpura cutánea, pero eso denota infección en la sangre, es decir, yo tenía unos síntomas del libro, luego te vas a la enciclopedia y tenía todos los síntomas del libro, ¿no? Cansancio, pálidez intensa, fiebre, dolores óseos, y eso se traduce en leucemia. Tenía leucemia linfoblástica aguda, tenía el 95% de la médula dañado, incluso de aquí cómo me mantenía en pie, ¿no? Y a mi madre le dijeron que si superaba ese fin de semana, porque era un viernes, podíamos hablar de tratamiento. Eso que dicen los médicos, ¿no? Que lo decías tú también, ¿no? Que a veces se anticipan y se convierten en futurólogos, en vez de... Siempre dice, hay una oportunidad entre 1.000.000, esa es la mía, yo no quiero conocer las estadísticas, la estadística es que yo voy a salir adelante, ¿no? Y superé ese fin de semana, como podéis comprobar, funcionó el tratamiento, y yo poquito a poco, claro, me fui enterando, me lo fueron diciendo, te ponen la quimioterapia y al poco tiempo se empieza a caer el pelo y demás. Pues fui asumiendo, realmente no me esperaba esa actitud, ¿no? Porque uno no sabe cómo va a reaccionar ante estas cosas y nunca te imaginas que vas a tener cáncer, porque eso le pasa a la gente. Y al final te das cuenta que la gente somos todos y que puedes tener cáncer. Bueno, pues funciona la quimioterapia y se decide que se podía hacer un tratamiento, un trasplante de médula, entonces le hacen la prueba a mis 3 hermanos y resulta que ese niño buscado por mi madre es el que resulta compatible conmigo. Me hicieron el trasplante de médula, me ingresaron en el Hospital de la Princesa de Madrid, con un equipo de Fernández Rañada, que serán pioneros en leucemias y en trasplantes de médula.
Bueno, pues yo al salir del trasplante, a los 3 meses estaba haciendo mi primer desfile a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que era la primera entidad con la que tuve contacto, y empecé a comprobar la cantidad de necesidades que existían en aquel momento. Y ese desfile y se publicó en la revista Hola, y a partir de esa publicación me empezaban a llamar los medios de comunicación, ¿no? Entonces me entrevistaban una modelo de Medina del Campo que se ha curado, o sea, es que era noticia que te curaras. Y sobre todo que no te escondieras y no decían la palabra. Imaginaros la cantidad de metáforas que existen hoy en día todavía, de tabúes, de estigma con el cáncer, con la enfermedad. Os estoy hablando hace 20 años. Nadie decía la palabra, yo no lo entendía. Es decir, además, la forma de abordar la enfermedad, ¿no? Como se entiende desde la propia sociedad, la religión. Una cosa es la dolencia y otra cosa es cómo se entiende la enfermedad y cómo la entiende la sociedad, ¿no? Y yo no entendía por qué me tengo que esconder. ¿Y por qué no dicen la palabra? Yo lo que tengo es leucemia. Me entrevistaba, recuerdo, Nieves Herrero, personas de lo que luego son amigas, ¿no? Ana García Lozano, y yo contaba, pues mira, me ha pasado esto, soy modelo, tengo cáncer, me he curado, y es un mensaje que caló en la sociedad y que llegó a la gente. Entonces lo que hice fue poner el contador de mi vida a cero, me volví a matricular a la Facultad de Ciencias de la Información, me dijeron, un renacimiento, me dijeron que no existía nada de lo que había estudiado, pero a mí no me importaba. Había puesto el contador a cero, pues vuelvo otra vez a empezar la carrera desde cero, a las agencias, ¿te acuerdas? De Medina del Campo, que quería ser modelo. Había vuelto a nacer y además había entendido pues, esa universidad de la vida, ¿no? Que te cambia mucho la vida, pero no te cambia la vida, la cambias tú. Y en el aniversario de las Torres Gemelas, en el 11S, yo siempre digo, cuando mucha gente miraba a Nueva York, a mí me dicen que vuelvo a tener cáncer otra vez. Y la verdad es que yo creo que ese fue uno de los días más, se me quiebra la voz todavía, uno de los días más duros de mi vida, porque si un cáncer duele, el segundo mucho más. Es decir, nunca sueñas con tener cáncer, porque, como decía John Lennon a su hijo, ¿no? La vida es lo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Pero claro, el segundo... Mira, si a mí hace 20 años me dicen que voy a estar en Talentia con vosotros, contándoos esta historia, me lo hubiera tomado muchísimo mejor, pero yo creo que ese es el secreto de la vida, ¿no? Ser protagonista de tu vida, aunque tengas cáncer, aunque tengas lo que tengas, ¿no? Y yo creo que esa es la gran enseñanza que me hace huir del miedo, porque hay miedos de los que te paralizan, pero hay miedos de los que te hacen pelear. Y yo he decidido vivir sin ese miedo del que te paraliza, el miedo del que te hace trabajar. Si tengo la analítica mal, trabajo para tenerla mejor. Si la tengo bien, trabajo para mejorarla todavía, ¿no? A veces nosotros somos más que una analítica, pero para un paciente lo más importante, cuando me dicen, ¿qué bien estás? Y físicamente, digo, lo importante es tener bien la analítica, incluso más que el DNI renovado, o sea, es mucho más importante. Y ese es el filtro de la vida que te da la enfermedad, que te da el cáncer. Creo que es un peaje muy duro para ser feliz. Mucha gente que dice, ay, lo mejor que me ha pasado es tener cáncer. Digo, mira, tú estás mal de la cabeza. Tener cáncer es una putada, y tener 2 ya ni te cuento. Pero una vez que te ha pasado y que lo estás viviendo, creo que hay que asumir las cosas, ser capaz de reinventarte y de renacer, ¿no? Que estamos aquí en el renacimiento. Y para mí una de las mejores cosas ha sido ese aprendizaje, ¿no? de remar a favor. Y es verdad que yo no lo he soñado así, que esta no era mi vida, pero es la que me ha tocado vivir. Y no quiero vivir con ese peso de si no hubiera elegido el otro camino, si hubiera elegido el otro tratamiento, porque además en el cáncer no hay respuestas, hay opciones. Y te tienes que sentar y decidir y eliges una opción. Y esa es la que es, y no existen las demás. Elegir es renunciar. Y creo que trasladado a la vida pasa lo mismo, ¿no? Es decir, si no hubiera ido a tal, si hubiera elegido la rubia en vez de la morena, pues no sabemos lo que hubiera pasado. Y además la tendencia es a mitificar que lo que no hemos elegido siempre hubiera sido mejor. O no, hubiera sido peor, ¿no? Entonces, todas esas herramientas de supervivencia que hablabas, me quedaba con ganas todo el rato de participar cuando hablabas tú, de supervivencia, de miedo, de autocontrol. Aprender, o sea, si no controlamos nuestra cabeza nos puede llevar a unos sitios. El miedo nos puede llevar a unos sitios que me encantó una vez, no me acuerdo quién dijo esta frase, dice, las peores cosas de mi vida nunca me llegaron a ocurrir. Mark Twain. Y dices, es que es verdad, es decir, a ver, magnificamos, ¿no? El miedo nos hace ver una realidad que no es. Entonces, si no somos capaces de tener personas que nos orienten para poder asumir esa parte psicológica, ¿no? De las cosas, y luego la física,
intentar poner tú lo más posible, pero que somos más fuertes de lo que creemos, muchísimo más, y que la vida nos ponga a prueba, porque esa frase de si a mí me pasara no podría, yo digo, sí podrías, y mucho más de lo que te imaginas.